Bueno, ahora sí, hoy vamos a ver, hoy vamos a hablar digamos, de cómo nosotros, dada una definición nuestra, que es completamente subjetiva, de lo que es justo y no es justo, vamos a poder definir una serie de métricas y procedimientos para lograr eso que creemos que es justo o no es justo. De eso se trata Fairness. En el proceso vamos a ver ejemplos que son reales, que son, digamos, hablar de lo que es justo o injusto suele ser un tema sensible, así que, bueno, nada, lo voy a tratar de tratar como si fuera un robot. Si en algún momento, es muy importante, que si en algún momento no se sienten de todo convencidos, igual no es que les voy a vender nada, les voy a mostrar cosas estadísticas, pero tienen alguna duda o quieren cuestionar algo, quieren debatir algo, que sí puede ser subjetivo, podemos hacerlo y está bueno que eso se dé. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Me voy a poner el Meet en la otra pestaña. Ahí va. Así puedo ver. Un segundo que me organizo todo. Ahí va. Bueno, vamos a empezar hablando de por qué necesitamos hacer algo en los modelos digamos, ¿por qué los modelos serían injustos, digamos? Bueno, este es uno de los gráficos que vamos a ver. Digamos, nosotros tenemos el estado del mundo, lo vamos a medir y con eso vamos a conseguir datos. Con esos datos nosotros vamos a entrenar un modelo y ese modelo va a intervenir en la realidad y nos va a dar un feedback de vuelta a nuestro modelo por medio de los datos de vuelta. Fíjense que lo que nosotros medimos lo elegimos nosotros. El modelo lo elegimos nosotros junto con su función de pérdida. La acción que elegimos para cada modelo la decimos nosotros y los individuos intervienen en todo eso. Digamos, y en este proceso pueden pasar un montón de cosas que terminen siendo injustas, independientemente de lo que nosotros creamos que es justo o injusto. Por ejemplo, supónganse que estamos hablando de un algoritmo que le muestra publicidad a la gente y ese algoritmo es mucho más efectivo mostrando publicidad no sé, de un cierto producto A que de un cierto producto B. Y eso es muy injusto con el producto B porque de todas formas al producto B le estamos cobrando todas las veces que le mostramos el anuncio a la gente, por decir algo. ¿Se entiende? Entonces, esa podría ser una definición de algo injusto que podría pasar porque de casualidad construimos nuestro modelo y nuestro modelo se equivoca más en ese caso por alguna razón. ¿Bien? Y podríamos querer intervenir o hacer algo al respecto de eso o incluso medirlo. Nada más para decir, bueno, esto es lo que está pasando, digamos. Acá hay otra visión, esto viene esto es de TensorFlow, digamos, y podemos ver cómo es otro pipeline, ¿no? Pero básicamente nosotros juntando los datos, poniéndole label, entrenando, deployando y con lo que nosotros le mostramos a los usuarios estamos introduciendo nuestro bias humano de nuestras decisiones a cada uno de estos pasos. ¿Bien? Entonces, el scope de la clase, lo que nosotros vamos a ver de todo esto va a ser cómo medir qué tan injusto está siendo nuestro modelo y cómo también intervenir nuestro modelo para evitar que sea injusto. ¿Bien? Estoy un poco colgado, me dudé dar la clase o no, me duele un poco la cabeza, les pido algo de paciencia igual, pero me gusta mucho el tema, estoy un poco más lento de lo normal. Bueno, entonces vamos a ver varias definiciones. La primera definición que vamos a ver es la de atributo protegido. Estos son atributos, características, categorías o datos que no deben ser almacenados, considerados o utilizados en el contexto de una tarea particular de una determinada forma. Fíjense la cantidad de cosas subjetivas que hay. Bien, esto es algo que vamos a definir nosotros en función de lo que nosotros queramos que sea un atributo protegido. Puede ser el género, puede ser, etcétera, etcétera. O lo va a definir nuestro jefe o lo va a definir la sociedad de alguna forma. Ejemplos de esto. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales dice que los datos sensibles son datos personales que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical e información referente a la salud de la vida sexual. Y dice que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles y que los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando median razones de interés general autorizados por ley. Por ejemplo, entonces acá la ley nos está diciendo específicamente que no podemos usar estos datos nada más que para lo que la ley nos diga. Entonces, esto no tiene que ver con, o sea, esto ya no tiene que ver con nuestra ética o lo que nosotros pensemos de lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Esto es, si yo hago esto, tengo problemas legales, digamos. Acá me está obligando el Estado a que estos atributos son protegidos para una cierta razón. Otro ejemplo
podría ser esto que Coca-Cola define, Coca-Cola Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Policy Statement, que dice que básicamente no pueden discriminar al contratar por sexo, raza, color, religión, género, origen nacional, ancestros, edad, etcétera, 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 pero por ejemplo, no sé, no dice afiliación política. Entonces, no sé, digamos, acá nuestro jefe, en nuestro caso, si nosotros fuéramos empleados de Coca-Cola y estuviéramos involucrados en el proceso de selección de gente, nos está obligando a que nosotros todos estos atributos protegidos no los incluyamos en nuestro proceso de decisión, en nuestro proceso de decisión, digamos. Pero, Ahí, pequeño bocadillo sobre lo que dijiste, Jean. En Google, por ejemplo, los currículums que tienen foto directamente no se aceptan. Es algo muy común encontrar currículums con foto. No, si alguna vez tienen que buscar trabajo, no manden foto. No manden claro, foto, digamos. Es la mejor forma de asegurarse que uno no lo está juzgando por la foto es no mandarla. Y lamentablemente en las empresas más modernas que están más a la vanguardia de esto, si mandan la foto lo descartan, porque ya no tienen forma de no asegurarse que claro. o que están cegados o a favor o en contra por la foto que mandaron. Claro. Y esto a ustedes les puede parecer bien o mal, lo que sea, pero a fin de cuentas nosotros, o sea, en cierta parte tendremos nuestra ética, pero también somos ingenieros. Tenemos que hacer lo que dice nuestro jefe, hacer lo que dice la ley, etcétera, etcétera, o si no renunciamos, si nos parece malo, ¿no? Pero digamos, mientras estemos trabajando, tenemos que tener las herramientas para hacer cumplir estas cosas. Entonces vamos a hablar primero de los datos, ¿no? Uno podría decir, bueno, si nosotros queremos, esto como decía Luis en el ejemplo de Luis, uno podría decir, bueno, si nosotros queremos que nuestros modelos, nuestros procesos, lo que sea, no involucren algún atributo protegido, por ejemplo, acá no tiene mucho sentido que sexo sea un atributo protegido, pero en el dataset del Titanic uno podría decir, bueno, si no quiero que mi decisión de mi modelo dependa del sexo, nuestra idea podría ser que, bueno, directamente saco la variable, ¿no? Y eso en la analogía de la justicia con los ojos vendados y etcétera, etcétera, podría tener sentido. Pero eso tiene digamos, esta es la solución, la primera solución que a uno se le ocurriría, pero esto tiene un problema, y es que hay variables que son proxies, ¿ok? Y ahora o sea, este es el ejemplo más bruto de un proxy, ¿no? Este es de un paper de 2009, que es muy divertido, que dice que, bueno, es de cuando Facebook se usaba mucho, pero básicamente decía que vos podías predecir la orientación sexual de una persona que no la declaraba en Facebook de acuerdo al porcentaje digamos, de homosexuales que tenían entre sus amigos, ¿no? Y lo podías predecir con una muy buena accuracy. Esto es muy divertido. Pero bueno, este es un ejemplo obvio, digamos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo menos obvio que está en uno de los libros que usé de referencia. Bien, supongamos lo siguiente. Hay una empresa que, este es justamente el ejemplo de los currículums, ¿no? La gente va mandando currículums, esos se van guardando en una base de datos y hay alguien, que es esta personita que está acá, que, no sé si se me ve mi cursor. Sí se ve el cursor. Que durante muchos años estuvo diciendo si a la gente se la contrataba o no se la contrataba. Y la empresa está preocupada, muy preocupada, de que haya algún sesgo respecto, no sé, que esta gente, por ejemplo, sea machista, por decir algo. Ese era el ejemplo del libro, ¿no? Entonces, la empresa dice, che, me parece que durante muchos años esta gente podría haber sido machista, por decir algo, y eso nos preocupa mucho. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a revolucionar el proceso de selección y vamos a utilizar una red neuronal para decidir si a la persona la contratan o no. Y a la red neuronal, obviamente, no le vamos a mostrar ni la foto de la persona ni el género, y de esa forma, supuestamente, la red neuronal sería más justa que la persona anterior, ¿no? Y vamos a usar todos los datos previos de todos los currículums que se entregaron y si la contrataron o no la contrataron. Y uno podría pensar que entonces esta red neuronal está completamente ciega respecto del género, pero el ejemplo que da el libro está muy bueno y es, por ejemplo, supónganse que uno de sus features, esta es una empresa para programar, de programación, de sistemas. Uno de sus features es la edad a la que la persona empezó a programar. Supónganse que eso lo calcula de alguna forma, ¿bien? Entonces, y sabemos que, de otro estudio, lo vemos en algún paper donde sea, no importa, pero sabemos que por alguna razón social a los hombres les enseñan a programar antes que a las mujeres, digamos, por decir algo. Ahora, uno podrá decir, bueno, si a un hombre le enseñan a programar antes lo hace mejor programador, digamos. ¿Qué tiene de malo usar eso? Supónganse que nosotros entrenamos el modelo y ese feature tiene importancia 10, ¿bien? ¿Cómo sabemos si esa importancia que le asignó a ese feature es absolutamente por la edad a la que aprendió a programar o tiene algo que ver con que correlaciona con el género y con que previamente el género correlaciona con que te contraten o no? Bien, o sea, podría ser
que el modelo, que justamente es como un aparato greedy, que no tiene idea de la semántica de estas cosas, ni cuánto los tiene que usar, no los tiene que usar, puede estar usando un montón de estos features para inferir cosas que le sirven porque antes esas cosas correlacionaban de alguna forma. ¿Se entiende este ejemplo de proxies? O sea, acá no es el problema usar la variable a la edad a la que empezó a programar, porque la edad a la que empezaste a programar predice que tan buen programador sos. El problema es que eso también predice otras cosas, que por ahí pueden estar correlacionadas con lo que antes podría haber sido o no un proceso discriminatorio, digamos. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda. Si quieren pueden escribir en el chat. Este ejemplo de proxies es importante. Bueno, vamos a continuar. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a desprendernos, no sé si yo dije sesgo hasta ahora, pero voy a tratar, lo que hace el libro muy claramente es dejar a la palabra sesgo exclusivamente para sesgo estadístico y hablar de discriminación en otros casos. Y esa separación me parece muy sana, así que vamos a rápidamente ver qué es el sesgo estadístico. Ustedes no hicieron prueba, pero es bastante fácil de explicar. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es un modelo M, su valor esperado o esperanza, que ahora vamos a ver cómo la calculamos, y el verdadero valor que deseamos estimar. De algún valor nosotros hay algo que queremos estimar y hay un modelo que lo estima. Y decimos que un modelo sin sesgado, sí, solo sí, cuando nosotros hacemos esta operación, despejamos el sesgo y nos da 0, básicamente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo con un árbol de decisión que nos dice si salimos a caminar o no de acuerdo a distintas condiciones del clima, ¿no? Qué sé yo, si hay mucha humedad o si llueve, no tengo ganas de salir a caminar, entonces no salgo a caminar, ¿no? Y esto lo entrenamos con unos datos y nos da un árbol de decisión que es el siguiente, ¿bien? Entonces, si está lloviendo, no salgo a caminar. Si está nublado, salgo a caminar. Si hay sol y hay humedad alta, no salgo a caminar. Y si la humedad es normal, salgo a caminar, ¿bien? Entonces, nosotros además medimos los siguientes datos en el dataset y del modelo, ¿no? Bueno, en realidad en el dataset. El 70% de los cielos son soleados. El 10% son nublados. El otro 20% es de lluvia. De los días soleados, el 50% tiene alta humedad. Todo esto viene del Servicio Meteorológico Nacional, ¿bien? Y ahora hay datos que vienen de cuándo yo salí a caminar o no salí a caminar, ¿no? Y se sabe que terminamos caminando el 63% de los días, ¿bien? Y particularmente dentro de los días soleados, el 50% de los días salimos caminando, ¿bien? Independientemente de si hay alta humedad o no, el modelo aprendió que cuando hay alta humedad no salimos a caminar y que cuando hay baja humedad salimos a caminar. Pero nosotros de los días soleados, capaz algún día de alta humedad salimos a caminar. Y en general el 50% de los días soleados caminamos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la esperanza de este modelo? ¿Bien? Nosotros sabemos que el 70% de los días son soleados. Entonces caemos en esta rama. ¿Bien? Entonces entramos a cuando el modelo es soleado. Después, de los días soleados, el 50% de la humedad es alta. Entonces, para el modelo, la mitad de los días soleados salimos a caminar y la mitad de los días soleados no salimos a caminar. ¿Bien? Entonces, este término, lógicamente, se va. El 10% de los días son nublados. Entonces, acá tenemos otro término en donde sí salimos a caminar. Y finalmente, el otro 20% de los días son lluviosos. Entonces, no salimos a caminar. Finalmente, según el modelo, para los datos reales, nosotros salimos a caminar el 45% de los días, ¿bien? Pero nosotros sabemos que en realidad nosotros salíamos a caminar el 63% de los días, ¿bien? Todo esto depende de qué tita tomemos y qué estemos midiendo, ¿no? Pero en base a este estadístico y en base a nuestro modelo y a la agregación de todo esto, vemos que el modelo es sesgado porque esto es distinto de 0, ¿bien? Bueno, acá hay una doble negación. Entonces, esta es una de las formas de medir esto. Pero podemos tomar otras esperanzas y otros titas y un montón de esperanzas y titas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el modelo para los días soleados. ¿Bien? Entonces, vamos a ver la esperanza del modelo cuando el día es soleado. Tenemos que salimos, según el modelo, el 50% de los días tiene alta humedad, entonces no salimos a caminar y el otro 50% sí salimos a caminar. Entonces, finalmente, la esperanza del modelo, dado que el día soleado, es 0,5. Y sabíamos del dataset que la mitad de los días soleados salíamos a caminar, ¿no? Y entonces el modelo, dado soleado, es insesgado. Bien, para este tita particular, todo depende de qué estemos midiendo. ¿Hasta acá se entiende?
Bien, tomo el silencio como que se entiende. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a ver qué pasa si cambiamos el modelo. Ahora vamos a cambiar el modelo por tirar una moneda al azar para decidir. Vamos a tirar una moneda para ver si caminamos o no caminamos y vamos a ver qué pasa los días soleados, ¿no? El modelo prima, nuestro nuevo modelo, dice que el 50% de las veces salimos a caminar, el 50% de las veces salimos a caminar, el modelo prima es insesgado y no tiene ninguna lógica este modelo, tirar una moneda, digamos. Pero fíjense que esta es como una falla del tita que decidimos medir y de que tomamos esta esperanza, ¿bien? Para este estadístico particular y para este modelo particular. Entonces, esto, digamos, ¿qué nos dice? Que digamos que la medida de si un modelo es sesgado o insesgado, independientemente de cómo la midamos, hay muchas formas de medirlo y en función de qué, puede, digamos, fallar para algunos casos. La cuestión es que muchas veces se usa el sesgo estadístico, si un modelo es sesgado o insesgado, para decir que un modelo es correcto o incorrecto respecto de la realidad. Bien, y acá tenemos un ejemplo donde quizá no tiene nada que ver, ¿bien? Una buena manera de medir, que es como un proxy del sesgo, de medir si un modelo es sesgado o insesgado, en clasificación, es la calibración. Y vamos a ver también esto de forma rápida. Supónganse que tenemos este modelo, tenemos unos datos de entrada, y para nuestro modelo vamos a tener una serie de predicciones, ¿no? Y las predicciones se van a ver algo así, en donde va a haber varios puntitos que vayan de 0 a 1, ¿no? Porque se predicen probabilidades. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para ver la calibración es armar unos baldes, ¿no? Estos baldes pueden ser del tamaño que uno quiera, esto es ilustrativo, digamos, pero básicamente vamos a tener distintos baldes y para cada balde vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que agarramos el balde de 0,5 a 0,6, vamos a meter adentro del balde todos los puntos para los que hayamos predicho entre 0,5 y 0,6. O sea, estos, ¿ok? Porque tienen el mismo color. ¿Bien? Y vamos a ver qué probabilidad predijimos para estos. Entonces, para estos elementos que sacamos del balde, tenemos que, por ejemplo, estos pueden ser cualquier punto, el 2, el 7, el 11 y el 20, tenemos que las probabilidades son 0,59, 0,51, 0,55 y 0,57. ¿Bien? Entonces, para este balde, bueno, y tenemos las labels, ¿no? Las labels reales eran 1, 1, 0, 0, ¿no? Porque podrían ser cualquiera, ¿no? Y tenemos que para este balde, el modelo, la probabilidad media del modelo es 0,55. ¿Bien? Mientras que el verdadero valor de tita, la verdadera probabilidad para este balde es 0,5. Entonces vemos que el modelo para este corte no está muy sesgado, digamos. Está bastante bien, está equilibrado. Sería malo si, bueno, que está bueno este modelo, ¿no? Sería malo si pasa algo como lo siguiente, que las labels eran 3 eran 1 y 1 eran 0, y entonces ahí el valor medio de las probabilidades para este balde se desvía de las verdaderas probabilidades que realmente tienen los puntos que caen en este balde. Entonces, este modelo no está calibrado, ¿bien? O no está tan bien calibrado. Digamos, no es que la calibración es algo de binario o no binario, sino que es que tanto te acercas o no a una buena calibración. Y podemos ver esto en estos dos plots de calibración. Acá hay uno a la izquierda de un paper en donde tratan de calibrar modelos, así que están bastante calibrados. En general, los modelos, lo que termina pasando es que la calibración de los modelos se ve más o menos como una sigmoide, digamos, en donde para lo que está abajo de 0,5 o algún corte en el medio, la probabilidad real termina siendo baja, y para los que están arriba la probabilidad real termina siendo más alta. Y acá podemos ver un caso de modelos que no están calibrados de forma a propósito, y podemos ver que justamente pasa ese comportamiento, excepto para, bueno, la regresión logística y el naive bias, pero nada, se suele ver ese comportamiento, sobre todo en redes neuronales. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces ahora voy a presentarles uno de los casos que digamos que avivó todos estos temas y que hizo que se publiquen un montón de papers al respecto y que hizo que se haga un montón de investigación respecto de esto. Y bueno, básicamente que como que naciera la rama de Fairness como existe hoy en día, ¿no? El caso de Compass. Compass es un sistema que predice si un acusado, no sé si esto está, no sé si tengo tanto, no importa igual el contexto, digamos, pero es algo así. Predice si un acusado de cualquier crimen, digamos, va a reincidir o cometer otro crimen cuando se le dé fianza, por ejemplo. Bien, entonces, básicamente hay una persona que está siendo juzgada y queremos saber si la dejamos en libertad mientras se la juzga o lo dejamos preso porque va a cometer otro crimen
o lo que sea, digamos, o si la persona puede salir antes porque va a cometer un crimen, si va a cometer un crimen o no, ¿ok? Entonces, esta decisión antes la tomaba un juez y tenía, que era una precisión de una accuracy de 58%, algo así, y este modelo tiene una accuracy de 63%, una cosa así. Así que tampoco es un problema tan fácil, digamos. Y fíjense que es un modelo muy simple. Tenemos un mismo W para todas las variables y tenemos la edad del primer crimen. Esto es un índice de violencia, algo así. Esto es un índice de educación y esto es, NC era, no me acuerdo qué era, pero son distintos índices muy sencillitos. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que vos sos una persona que cometió o no un crimen, no sabemos, te están juzgando y te dicen, bueno, ahora vamos a ver si te quedás preso o no. La red neuronal dijo que te tenés que ir preso, digamos. ¿Y cómo medís? O sea, es muy injusto para vos no entender qué está haciendo la red neuronal. Tipo, por lo menos explícame cómo funciona. Y la respuesta va a ser, no sé cómo funciona, porque una red neuronal es muy compleja. Entonces, para estas decisiones que son muy sensibles, se suelen usar modelos simples para que vos mismo puedas agarrar la calculadora, porque si no es injusto, digamos, es poco transparente, digamos, es uno de los como principios de la justicia en general, que vos agarrás la calculadora y calculás y decís, es por eso, digamos, por lo menos es transparente para todos. No, y luego se transforma ese en una probabilidad o no, o si usas score y decís arriba de 18 va preso, arriba, etcétera, lo que sea, se toma la decisión con eso. Bueno, entonces este modelo se puso en funcionamiento, andaba bien, digamos, y apareció esta ONG que se llama ProPublica, es una ONG que se dedica a auditar modelos de Machine Learning para encontrar problemas de fairness y otras cosas. Ha hecho muchos artículos y estudios sobre modelos de grandes empresas para ver, o de grandes empresas o del Estado, para ver en qué pueden estar fallando, qué puede ser injusto respecto de eso, ¿no? Y básicamente el problema con Compass es que es mucho más probable que asigne un falso positivo a personas afroamericanas que a una persona blanca. ¿Bien? Y este era el problema que encontró ProPublica. Básicamente, si vos sos afroamericano, tenés 2 veces más chance de ser un falso positivo que si sos blanco. ¿Ok? Y nada, digamos, encontró ese problema y se armó toda una gran polémica, ¿no? Antes Sí, de... el caso acá, el caso es curioso porque este Compass, para los casos que acertaba, no era un algoritmo justo. El problema de fairness viene cuando se equivoca. O sea, cuando acierta es justo, cuando se equivoca no. Claro. Por eso se hizo muy famoso este caso, porque si uno corre todos los algoritmos y todas las estadísticas y todas las cosas de fairness sobre los casos en donde acierta, van a llegar a la conclusión de que no está siendo injusto, está siendo perfectamente justo en todos los casos en que acierta. Cuando se equivoca ese problema, por eso viene el problema de los falsos positivos. O sea, se equivoca más en contra de las personas afroamericanas que en contra de las personas blancas. Claro, y en general, digamos, ustedes se pueden preguntar por qué ProPublica me dio los falsos positivos, ¿no? Y es que este caso está muy bueno porque el hecho de medir los falsos positivos tiene que ver con un principio que es básicamente universal, digamos, está de acuerdo la izquierda, la derecha, etc. Es un principio de la República que viene de Roma, qué sé yo, que es el indubius pro reo, digamos, es algo que muy poca gente, creo, va a estar en contra, igual no importa, digamos, es ilustrativo el ejemplo, pero es básicamente que alguien acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces acá lo que importa, es a quién acusamos, o sea, cuesta más acusar falsamente a alguien que exculpar a alguien culpable, digamos. ¿Se entiende? A efectos de los valores que tiene la justicia, porque así está armada la justicia y así está armada en los valores de la República en general, digamos. Nico, ¿a qué te referís con la red neuronal? Para saber qué cosa. Para saber si la El persona modelo era... de Compass, Sí. ¿cómo fue que llegó a tomar en cuenta la descendencia del acusado? O sea, en realidad, lo que está... O sea, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando de fondo, pero en principio podrías pensar que hay proxies de eso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa realmente y qué es lo que todavía vuelve este caso más polémico y más divertido. Vamos a darle más vueltas a esto. Pero antes de eso vamos a ver un poco de teoría de lo que es esta tasa de falsos positivos. Después te contesto y te pregunto si se entendió, digamos. Bueno, entonces, vamos a hablar de la matriz de confusión, que es una matriz muy poderosa para tomar métricas, y vamos a ver lo que es la tasa de falsos positivos. La matriz de confusión
tiene nombre, para mí se llama matriz de confusión por algo, digamos, es bastante confusa. Entonces, para el false positive rate, básicamente vamos a tomar los falsos positivos, o sea, los predichos como reincidentes, pero que no eran reincidentes, estos 5, y abajo en el denominador vamos a poner los falsos positivos más los verdaderos negativos, o sea, todo este cuadrante dividiendo. Y acá nos da 0,25. ¿Esto qué quiere decir? Que 25% de los no reincidentes van a caer en falsos positivos, básicamente. ¿Bien? A su vez, vamos a ver el true positive rate. ¿Bien? El true positive rate se calcula como los verdaderos positivos, estos 20 de acá, dividido por todo este cuadrante. Estos son cuántos de los que son reincidentes van a ser predichos correctamente como reincidentes. ¿Ok? Bueno, y esta matriz de confusión tiene un montón o sea, nosotros podemos medir un montón de cosas acá. De hecho, esto es lo que yo saqué de Wikipedia, básicamente esto es todo lo que se puede medir en la matriz de confusión y yo no sé ni lo que es la mitad de esto. No sé lo que es el Positive Predicted Value, False Omission Rate, Positive, etcétera, mucho menos el Matthews Correlation Coefficient o el Folks-Mallows Index, no tengo idea qué es eso, pero digamos, es una matriz muy poderosa para tomar, para decidir cosas. Entonces, bueno, esto es lo que, bueno, acá está lo que Algo así como todo lo que se puede hacer con 4 números. Exactamente, sí. Todas las cuentas posibles con 4 números tienen algún nombre, tipo. Tal cual. Y tienen algún significado, al parecer, también. Alguien decidió. Algo es, vos tenés true positive, false, true negative, false positive, false negative, y con esos 4 números haces todas las cuentas que te imagines, y ahí están. 1 dividido a la suma de 2, 1 dividido a la suma de todos, 1 dividido al otro, 2 dividido a la suma de los otros 2, todo tiene algún nombre, tipo, y si no le ponen el nombre de ustedes ahí, le ponemos el coeficiente caferata y chao, si se olvidaron de alguna. Si se olvidaron de alguno, lo agregan ustedes, exactamente. Bueno, esto es lo que hablamos recién, digamos, que ¿por qué false positive rate? Ahí Andrés dijo que en prueba dicen que es peor acusar a alguien de inocente que dejar a alguien culpable. Esto es algo que viene de la filosofía del derecho, en realidad, de mucho atrás, y que ha tenido varias métricas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Roma se decía que, o sea, obviamente, si acusar a alguien inocente, si culpar a alguien inocente tuviera costo infinito, nadie estaría preso, digamos, porque por las dudas no mandamos a nadie preso. Entonces, alguna relación de costos tiene que tener eso. En la filosofía muchas veces se hablaba hay un artículo muy bueno que dice que hay un filósofo que decía que una persona inocente que iba presa equivalía a 10 personas culpables que salían libres, digamos. O sea, por cada persona inocente culpada tenía que dejarse libre a 10 personas culpables, digamos, como que esa era la matriz de costos. Pero bueno, esto es puramente filosófico, digamos, pero esa es como la noción que se tiene del derecho, digamos, en general. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de Compass a todo esto? Porque acá ProPublica viene y le dice, tu modelo es injusto, qué sé yo, y Compass viene y dice, mirá, si yo hago las curvas de calibración para afroamericanos y blancos, me da que los dos están igualmente calibrados. O sea, básicamente lo que decían es que los scores significaban lo mismo independientemente de la raza del acusado, ¿no? Por ejemplo, en la escala, en el score 7, 60% de los blancos reofendía y 61% de los negros reofendía también. Entonces, nada, digamos, los scores del modelo significan lo mismo para todo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el modelo es, digamos, en esta medida es insesgado a la realidad. Y es una buena forma de ver que el modelo es insesgado en general. Entonces, si el modelo es insesgado a la realidad, pero es así de injusto, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿O por qué varía esa métrica? Bueno, si nosotros agarramos el dataset que es público, podemos agarrar a los afroamericanos y a los blancos y vemos que para el riesgo bajo de Compass, la proporción de gente que reofende y no reofende es la misma, y para el riesgo alto de Compass, la proporción también es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha más gente afroamericana cae en el riesgo alto. Y aún así la proporción es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Reofende es que volvió a cometer un crimen. Sí, eso. No sé cómo, no me acuerdo cómo se decía en una sola palabra. Se me fue la palabra, pero sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir básicamente en base a los datos? Que si nosotros agarramos eso, gracias, reincidente. Es que los afroamericanos, según el dataset,
tienen más tendencia a salir de la cárcel y cometer otro crimen. Esa es la realidad según el dataset, digamos. Entonces, el modelo que está insesgado respecto a eso asigna los mismos scores, pero va a tener una tasa de falsos positivos más alta. Ahí Porque, Emanuel comentó algo que es súper importante en este tema, que dijo, pero en realidad la estadística dice que los negros tienen mayor probabilidad de cometer un crimen. Y es súper importante eso para entender el concepto de fairness. Aunque eso sea cierto, que vos seas negro no quiere decir que te tengan que tratar de una forma distinta, porque es injusto para los que son negros y no van a cometer un crimen. Ese es el truco, ¿no? y también es el truco, digamos, qué métrica Eso es lo importante de entender en el tema de fairness, ¿no? Que el atributo protegido quiere decir que es un atributo que no es causal de lo que vos estás a punto de determinar. O sea, ser negro, claramente, salvo que seamos personas horribles, ser negro o blanco no influye en que vos vayas a ser criminal o no, ¿no? Está muy claro, es el color de la piel de uno, no puede tener ninguna incidencia en el comportamiento. Entonces, por eso el atributo es protegido, ¿no? Y que la estadística diga que hay más negros que cometen crímenes no quiere decir, es injusto para el que es negro y no es criminal. De la misma forma que si la estadística dice, no sé, que los hombres manejan peor que las mujeres, es injusto que te cobren más el seguro por ser hombre, porque a lo mejor vos manejas bien, ¿no? Entonces no tiene nada que ver eso con lo otro. Y usé el ejemplo porque es así, resulta ser que las mujeres manejan mejor que los hombres, entonces ahí la discriminación es al revés de lo que uno podría pensarlo, ¿no? Tipo, las compañías de seguro en general les gustaría cobrarles menos a las mujeres que a los hombres, pues menos probable que tengan accidentes o accidentes costosos, ¿no? En general, ¿no? Claro, pero ahora, digamos, hay otra cuestión que es que, digamos, la calibración da bien para los dos y capaz otra métrica da bien para los dos, pero particularmente el false positive rate da malo para los dos, digamos. Eso también tiene que ver con la métrica que se elige. Ahora vamos a... Bueno, entonces tenemos dos grupos que son distintos. Bajo alguna métrica son distintos. ¿Por qué dos grupos pueden ser distintos? Cualquier tipo de grupos. Bueno, la primera razón es sesgo en la medición. Por ejemplo, en el caso de si los empleados los contratamos o no, medir contrataciones en lugar de su desempeño una vez adentro. O si medimos el desempeño, por ahí el desempeño, la evaluación de desempeño está sesgada a lo que el líder cree de esa gente. Entonces, no logramos, no tenemos la verdad de Dios de si el empleado es bueno o no. La otra razón es prejuicio histórico. Por ejemplo, podría pasar que un cierto grupo sea peor o tenga más problemas para alguna cosa u otra exclusivamente por un ciclo de discriminación en general, ¿no? Entonces la persona llega a la misma instancia que la persona de otro grupo y los dos son dispares, digamos. Por ejemplo, el caso del techo de cristal, digamos. Y diferencia intrínseca, como podría ser en el sexo y el daltonismo, en donde los hombres tienen un orden más de probabilidad de ser daltónicos. Ahí la diferencia intrínseca digamos, es válida. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Compass? Por ejemplo, sesgo en la medición podría haber al medir arrestos en lugar de reincidencia, porque nosotros no sabemos si que lo hayan arrestado implica que cometió el crimen, que volvió a reincidir, ¿no? Entonces nosotros estamos suponiendo que ese arresto implica que reincidió y no sabemos si hay alguna discriminación a la hora de arrestar gente, ¿no? La otra razón puede ser un prejuicio histórico, ¿no? Efectivamente, podría pasar que los afroamericanos tengan más tendencia a ser criminales porque, digamos, por la discriminación histórica, los ciclos de crimen, desempleo y pobreza los pudo haber llevado a eso, digamos. Lo que no puede pasar, según, digamos, acá es donde se mete nuestra ética, es que no puede ser que haya una diferencia intrínseca, porque según la ética de la mayoría de la sociedad, pensar que hay una diferencia intrínseca es racista. Entonces, ahí es donde se mete como axioma nuestra ética, digamos. Si nosotros no rechazáramos eso, estamos tranquilos. El modelo refleja la realidad, está calibrado, etcétera, etcétera. No tenemos problema. Pero el hecho de rechazar esto por nuestra ética de forma axiomática hace que nosotros sepamos de forma certera que nuestro modelo está ajustando, digamos, está como o bien perpetuando un prejuicio histórico o bien ajustándose a un sesgo en la medición, digamos. Esto no sé si es claro, si se entiende. Si alguien que quiera debatir esto, quiera dar un contraejemplo, piense que esté... un sesgo en la medición. Sí, o sea, cualquiera de las... Puede ser cualquiera de las dos cosas, digamos. Pero lo importante es que rechazamos la única
diferencia intrínseca me refiero a decir literalmente que los afroamericanos tienden más a cometer crímenes por naturaleza. Básicamente eso es racista, es la única, es lo único, es lo que estamos descartando. Si vos crees en eso, ya la variable no es protegida, es una variable de comportamiento, ¿no? Exactamente. Vos decís, si sos negro, sos más criminal y punto. Entonces es justo que yo te analice por ese atributo. Pero o sea, analizarte por ese atributo, como dice Jan, es racista. Entonces el axioma es que esos atributos que son propios de la persona, o para ser generalizando de cierta forma lo que la persona es y no lo que la persona hace, son los que hay que proteger, ¿no? Tipo, en general, para este tipo de algoritmos que toman alguna decisión, lo que la persona es debería estar protegido y analizar lo que la persona hace, independientemente de si es blanco, si es negro, si es hombre, es mujer, o vive en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, si alguien hace una determinada cosa, bueno, uno no puede decir eso no lo puedo proteger porque ahí sí, esa sí es una diferencia intrínseca, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, que salen armadas, tipo, no sé, tipo, intrínsecamente por ahí tienen una cierta probabilidad más alta de cometer un crimen que aquellos que no, ¿no? Tipo, entonces, o no, tal vez, o justo elegí un ejemplo malo ahí, ¿no? Porque Un ejemplo polémico, sí, es difícil. por ahí ese es un ejemplo polémico, ¿no? Pero el de sexo y daltonismo es muy claro, digamos. No, por ejemplo, no sé, las personas que tienen antecedentes de haber manejado alcoholizadas, por ahí tienen más tendencia a tener accidentes que los que no. Pero eso no es racista ni discriminatorio, o sea, es la decisión de la persona haber tomado alcohol y haber cometido ya un crimen antes o algo por el estilo, ¿no? No es discriminatorio decir, como vos ya tuviste un crimen antes, digo que lo vas a tener después. Bueno, de hecho, este modelo usa los crímenes pasados que tuviste, digamos. Justamente. Claro, pero eso no es discriminatorio, porque eso es lo que la persona hizo, digamos, ¿no? Y cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Entonces, ahí ya no entra en juego la ética, ¿no? Digamos. Si vos cometiste un crimen, lo cometiste. Ahora, si sos blanco o si sos negro, simplemente una característica tuya que no debería influir en el resultado de un algoritmo. No debería. Y ahí, como dice Nico, digamos, no es que tomaba en cuenta la raza al momento de hablar, sino que tomaba en cuenta cuántos crímenes en el pasado tuviste, y al parecer los afroamericanos, por ejemplo, tuvieron más crímenes en el pasado, o más jóvenes tuvieron su primer crimen, por decir algo. ¿Bien? Y eso es una métrica... sí, injusto, o sea, dónde vive una persona en general sí depende para qué también, ¿no? Porque, bueno, sí, no se me ocurre un buen ejemplo donde sea bueno usar dónde vive una persona. Te sorprenderías la cantidad de lados en donde se usan los códigos postales de forma... Para logística, ¿no? Para saber cómo tienen que entregarte un paquete y demás, está bueno saber en dónde, ¿no? Digamos, pero... Claro. Hay cosas para los... Por ejemplo, sí. Un modelo que el modelo de alguna... de algún market, de algún lugar de ventas en donde te van a predecir en cuánto tiempo te llega el paquete. Bueno, y ahí tienen que saber dónde estás. Eso es importante y no es injusto, digamos, porque es donde estás vos. Pero bueno, lo otro es injusto y seguramente a todos ustedes os les ha pasado que hay algún jueguito o alguna cosa en Steam o alguna plataforma que no tiene la promoción o no llega, qué sé yo, porque viven en Argentina, ¿no? Claro. Tipo, si vivieran en Estados Unidos, por ahí lo podés comprar. Si vivís en Argentina, no. O sea, esa es una clara definición de algo que no es justo, tipo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo acceder a la misma promoción? Bueno, entonces... Sí, por eso Steam tiene descuento para Argentina, son los precios buenísimos, pero no tenés todos los contenidos. Eso es lo que eso es injusto, no tenés todo. O sea, en Estados Unidos tenés más cosas que tienen descuento. Acá tenés algunas, te dicen, estas, sí, las pagás a valor de pesos súper baratas y demás, y está buenísimo, pero no tenés todo. Sí. Bueno, entonces, ya hablamos un poco de qué es lo que estaba pasando, y ahora sí vamos a introducir una de las definiciones de Fairness, que es, digamos, no es que tiene ninguna de estas cosas que son muy nuevas, ni Machine Learning, ni Data Science, etcétera, tiene una definición muy de cosas, pero yo voy a tomar la del libro, que dice que Fairness es una disciplina estadística / matemática que nos da las herramientas para que nuestros sistemas reflejen nuestros valores. Fairness no nos dice cuáles son estos valores, sino que esa tarea es nuestra. Una vez que nosotros decidimos cuáles son nuestros valores, podemos empezar a medir y cambiar esos modelos o sistemas o lo que sea. Entonces, el primer concepto es el de Group Fairness. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Tomamos una métrica cualquiera, agarramos dos grupos y comparamos cómo da la métrica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo arreglamos Compass? Bueno, nosotros tenemos este dataset, digamos, que está desbalanceado respecto a la cantidad de crímenes que cometen, y lo que nos gustaría, ¿no?,
es hacer que, idealmente, primero que la tasa de falsos positivos sea igual, ¿ok? Después podremos hacer que la calibración sea correcta, porque ya que está, hagamos que el modelo esté calibrado. Después podemos hacer que la tasa de verdaderos positivos sea igual, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pedir que todas estas métricas sean iguales? Entonces, si el modelo da igual resultado en absolutamente todas las métricas para los distintos grupos de nuestro atributo protegido, entonces el modelo será justo, digamos. ¿Bien? Esa es como la noción que uno tendría de justicia. Y hay un problema con esto, y es que hay un montón de teoremas que se llaman teoremas de imposibilidad, que tiene que ver con el tema de impossibility of fairness. Entonces, si un dataset presenta una distribución distinta para cada grupo, básicamente más menos hipótesis, si tomamos dos métricas cualesquiera de las que acaban de ver antes, es imposible hacer un sistema que los iguale para ambos grupos. Un sistema o informático o humano, lo que sea, un sistema en general. Bien, porque no se puede, porque despejás algebraicamente esas dos cosas que hayas elegido y te das cuenta que no pueden ser iguales ambas para un grupo. Entonces, básicamente, esto nos dice que matemáticamente, si esa era nuestra definición de justo, que todas las métricas den iguales porque los grupos no tienen por qué tener diferencia intrínseca, en un mundo injusto, hacer un sistema justo es imposible. Y esto aplica para cualquier sistema informático o humano. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, si ustedes se ponen, ahora, digamos, se discute un montón en todos lados, es un tema muy popular de los cupos, las cuotas, digamos, etcétera, 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 y hay gente que dice, no, bueno, porque hay que compensar, que qué sé yo, pero entonces es injusto para los que están en el proceso y están discriminados por qué sé yo. Bueno, digamos, y eso entra en un loop constante de no, y esto es justo, y esto es injusto, y esto por esto mismo, porque se están hablando, digamos, uno habla de, o sea, la persona que está en contra de cuotas, cupos, etcétera, 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 para el caso que sea, que es lo que se llama discriminación positiva, está pensando desde el lado de la calibración, ¿no? Entonces, dos mismas personas que tienen el mismo desempeño deberían tener el mismo resultado. La otra persona está pensado desde la tasa de verdaderos positivos, ¿no? O desde alguna otra tasa que quiere igualar, digamos. Y esas dos cosas, como la distribución intrínseca de fondo es distinta, directamente no se pueden igualar. Entonces, eso, digamos, no tiene una solución definitiva, digamos. ¿Me explico? Esto es muy importante. No sé si se entiende. Este teorema es muy fuerte, es un cachetazo a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Empezamos a arrancar con esta disciplina de Fairness, nos ponemos a medir unas cosas y resulta que es todo imposible. Es como para... ¿Bien? Es casi, no sé si es para reír o llorar. No entendí eso de que no se puede igualar. Ok, básicamente vos suponete que querés igualar la tasa de falsos positivos y verdaderos positivos para afroamericanos y blancos. ¿Bien? Entonces vos Sí. igualás eso, querés que esas dos sean iguales y te das cuenta que si el dataset era desbalanceado, es imposible que sean iguales. Digamos, básicamente despejás y te da un absurdo, no pueden ser iguales para ambos grupos. Porque vos podés después meter esta tasa de falsos positivos adentro de la cuenta de falsos positivos y te da que si esta era igual para ambos grupos, esta no puede ser igual para ambos grupos. Y lo mismo con la calibración, digamos. No puedes igualar calibración y false positive rate, no puedes igualar... Bien, y acá me pregunta Alejandro si no puedo quitar datos para que queden todos uniformemente distribuidos. Sí puedo, pero digamos, si yo quito datos, después, o sea, voy a medir mi modelo y sobre qué realidad lo mido, digamos, con la que tiene los datos sacados, y eso qué me significa. Digamos, el modelo es más justo, menos injusto, o sea, no tengo forma de saber si lo corregí. Y de alguna forma quitar datos sería también una forma como de discriminación positiva, porque yo estoy... Sí, yo estoy estoy entrenando el modelo de forma distinta para que el resultado sea distinto para los afroamericanos, digamos. Es como explícitamente estoy haciendo algo adentro del sistema en favor, usando una de las variables que eran protegidas, que era lo que no queríamos hacer. Nosotros no queríamos usar atributos protegidos. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces, ejemplos de lo que puede estar pasando con Compass. Habíamos dicho... por ejemplo, medir arrestos en lugar de reincidencia, y una solución, cuando es posible, que en este caso no es posible, es mejorar la métrica. Pero si es el caso de prejuicio histórico, digamos, no podemos, o sea, si realmente, por una razón de prejuicio histórico, los afroamericanos tienen más tendencia a cometer crímenes, una de las acciones que podemos hacer es justamente discriminación positiva. Y esto, digamos, justamente va a ser bastante desagradable en este caso. Fíjense que
por un lado les estoy hablando de discriminación positiva, pero a la vez les estoy mostrando un caso en donde es horrible usarlo. Imagínense estar ustedes siendo juzgados para ver si van presos o no van presos, si reinciden, si no reinciden, y que les preguntan su raza, digamos. O sea, uno podrá estar, algunos de ustedes podrán estar de acuerdo con la discriminación positiva en, no sé, en la universidad, en un trabajo, en donde sea, etcétera, etcétera, o no. Pero estoy bastante seguro que la gran mayoría de nosotros, para este caso, está completamente en contra de eso. Entonces, la solución que apliquemos para una cosa u otra va a depender que también esté también para el caso para el que lo estamos aplicando. Eso se entiende como que hay dos niveles de subjetividad. Primero, qué acciones creemos que son buenas o malas, que es algo completamente personal nuestro. ¿Qué es lo que podemos hacer que creemos que es bueno o malo? Es algo completamente personal. Y además, sobre esa dimensión está, bueno, ¿y para qué lo estás haciendo? No, no es lo mismo hacerlo para un sistema de publicidades que hacerlo para decidir si una persona va presa o no. ¿Ok? Yo no entendí del todo, o sea, que una opción sea preguntar justamente, ¿sos negro o no? O sea, digamos, ¿para qué estamos haciendo todo esto si una opción es esa? Bueno, es que justamente esa es la opción de la discriminación positiva, digamos. Es una de las acciones que se toman. Lo habrás visto en muchos lados, digamos. Claro, pero o sea, no va a lo fairness, digamos, ¿no? Bueno, o sea, es algo bastante feo de hacer, porque era lo que nosotros al principio dijimos que no queríamos hacer. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, si lo hacemos, vamos a poder igualar la tasa de falsos positivos, pero vamos a tener un modelo descalibrado. La pregunta es, ¿qué va a los fairness si igualar las métricas es imposible, digamos? Entonces, hay que tomar una solución de compromiso. O lo dejamos como está, o igualamos la tasa de falsos positivos, o hacemos otra cosa. Algo hay que hacer. ¿Bien? Esta es como la opción más fea de lo que hay que hacer. Voy a prender la luz, que estoy muy oscuro. Okay. Pero estoy de acuerdo, digamos. Es como, ¿para qué estamos hablando de todo esto si al final vamos a usar esta variable? Bueno, en este caso es nefasto, y lo vamos a hacer igual en un notebook para ver qué efecto tiene sobre las métricas a modo ilustrativo, digamos, ¿bien? Bueno, y otro detalle, después vamos a ver otra métrica, otra forma de hacerlo que nos va a parecer mucho mejor, y vamos a ver que se están haciendo cosas bastante buenas en este campo, que les van a parecer a todos nosotros, nos van a parecer a todos nosotros bastante justas, y que van a ser soluciones que están buenas. Ya van a ver que, bueno, una de las cosas importantes es que no se puede hacer fairness en la ignorancia. O sea, para aplicar soluciones de fairness se necesita conocer los grupos para los que se está aplicando. Si nosotros no medimos... ok, al final de la clase vamos a ver... Ok. Bueno, esto de que se necesita es claro. Ahora voy a contestar las preguntas. Uno pregunta si al final vamos a saber qué terminó pasando con el caso de Compass. Compass se sigue usando tal cual está. Algunos estados lo dejaron de usar, otros no lo dejaron de usar. Y nada, no se puede hacer mucho sobre Compass porque todo lo que se haga arruina como una solución de compromiso, porque se podría hacer algo que está muy bueno, pero entonces el modelo se vuelve más complejo y al volverlo más complejo es injusto porque no hay transparencia. La verdad que es un caso bastante amargo, digamos. Es horrible. Es un caso que no tiene como una solución muy clara, lamentablemente. Ok, Fede, ¿cómo se filtró la raza en el modelo? No se filtró la raza en el modelo. O sea, básicamente, sencillamente los afroamericanos cometen más crímenes, según el dataset. Esa es la cosa, digamos. Y ese es el conflicto, digamos. Entonces, ahí tendrás a pensar, digamos. Decís, bueno, claramente es inválido pensar que cometen más crímenes porque son afroamericanos. Entonces, tiene que estar pasando otra cosa. Y ahí es donde todo esto revienta. No sé si me explico, Fede. Sí, pero no entiendo, o sea, ahí figuraban como que todos eran, si pones que todos son iguales y no tenés en cuenta eso, ¿no debería eso solucionar el problema? Si pongo que qué cosas sean iguales. O sea, no tomo en cuenta la raza, todo debería quedar igual. El modelo no toma en cuenta la raza. El modelo toma en cuenta... Entonces, por eso, no entiendo cómo se pudo filtrar. Porque cometen más crímenes. Entonces acá está el índice de violencia, el nivel de educación, la edad a la que cometieron el primer crimen, y todo esto es peor para los afroamericanos. Hubo como un proxy, eso de que explicaste Sí, antes. o sea, no sabemos, sí, es como un proxy. Básicamente, vos, es feo decirlo y a la vez no ser racista, digamos, es como confuso, pero básicamente vos medís la realidad y los afroamericanos cometen más crímenes. Esa es la realidad que vos medís. ¿Bien? Ahora, debido a que vos sabés que eso no puede ser por la raza, es que entramos todos en pánico. Porque ¿qué hacemos con eso?
Claro, entonces está afectando alguna de las variables que están ahí. Está afectando algunas de las variables que están ahí, y las únicas razones válidas para que las estén afectando es o un sesgo en la medición o un prejuicio histórico. Y nosotros no podemos perpetuar eso. Bien, es algo como injusto perpetuar eso, porque sabemos que esto es imposible. Ok. Yo ¿Bien? Sí. no entiendo cómo haces, o sea, claramente por el prejuicio histórico se te filtra esa feature que vos no querés ver. Claro, ¿no? exactamente. Podría ser por el prejuicio histórico o por un sesgo en la medición, cualquiera de las dos. Claro, ¿y cómo haces para no verla? Porque ya la estás viendo, digamos. O sea, Bueno. si todo el... O sea, vamos a ver cómo afecta la discriminación Ok. positiva a las métricas, y al final vamos a ver redes neuronales adversariales para encontrar una de las soluciones a ese problema. ¿Bien? Es como algo avanzado y que tiene algo que ver con GANs, que algunos estuvieron trabajando. Así que nada, vamos a tener como una solución bonita, y esto va a tener un final feliz. Por lo menos para nuestro caso de juguete, no para el caso de Compass Real, porque nada, imagínate decirle a una persona que está por ver si es culpable o no, esta red neuronal adversarial decidió si vas preso o no. Si agarrás tus datos y las pasás por estos pesos y haces la tangente hiperbólica varias veces durante estas capas, vas a poder ver por qué. No es algo, o sea, es un caso bastante, como decías, es un caso bastante malo, digamos, justamente por eso es divertido. Para toda la familia, claro. Bueno, y hay otro problema, que es que fairness tiene un costo, ¿bien? Entonces, fíjense que este es un caso peor todavía, es más amargo todavía, porque el modelo tiene el objetivo de maximizar una métrica, ¿bien? Ahora, si nosotros queremos maximizar esa métrica, sujeto a la restricción de que el modelo sea justo bajo cualquiera de las medidas que podamos querer que sea justo, digamos, lógicamente maximizar sujeto a una restricción va a dar un resultado menor, porque menor o igual, podría ser que dé igual. Pero digamos, ¿se entiende esto? O sea, estamos metiendo una restricción, el resultado del modelo solo puede ser igual o peor. Entonces, fairness tiene un costo. Entonces, supongamos que nosotros encontramos una forma mágica de hacer fairness en este dataset, implicaría que el modelo tiene menos accuracy. Y entonces, más gente es liberada o llevada a preso inocentemente, y por ahí, no sé, termina alguien reincidiendo y matando a alguien, ¿se entiende? O sea, es todo amargo, es todo un tironeo de un montón de variables horribles que no sabemos cómo priorizar. Y no tenemos ninguna formación como ingenieros para poder priorizar esto, porque no es una cosa de ingeniería, es una cosa de filosofía. Alguien tiene que venir y decirnos tal cosa. Es horrible, porque alguien tiene que definir un costo matemático para esto. Bien, alguien de afuera capaz. Nada, son todas cosas complejas. Bien. Entonces ahora vamos a ver el caso de la discriminación positiva, nada más para ver cómo afecta a las métricas. Voy a compartir una pestaña. Bueno. Bien. No sé si se ve. Voy a... ¿dónde está esto? Clear all outputs. Bueno, voy a instalar esta librería, que es muy mala, pero era la que encontré. Es para medir cosas de fairness. Entonces, de acá puedo hacer un fetch compass, que básicamente me trae el dataset de compass. Vamos a ver un sample de eso. Y básicamente tenemos... Bueno, algunas de estas variables son nada más que para efectos de medir las cosas. Tenemos el sexo, la edad, la categoría de edad por alguna razón, la raza. Estas variables de acá, que no son las mismas que vimos antes, no sé por qué, no sé cómo se mapean las que vimos en el modelo anterior a estas, pero digamos, no nos importa porque, digamos, básicamente estas son las variables que vamos a usar independientemente de lo que sean. Y la label, que es si está escrito raro, pero si reincidió o si sobrevivió, o sea, si no hizo nada malo. Bien, este es el cargo, también acá se podría hacer un one hot, qué sé yo, hay un montón de cosas para hacer. Nosotros vamos a usar estos numeritos y vamos a usar la raza para medir. Bien. Entonces nos vamos a quedar con compass para aquellos casos en donde la raza esté en este set. Vamos a hacer un value count para ver más o menos cómo se distribuyen. Y vamos a hacer un train test split al azar. Vamos a entrenar con la edad, journal finally count, journal misdemeanor count, other count, price count, etc. Estas variables. No sé qué son, no importa. Y vamos a importar la logistic regression. Vamos a entrenar nosotros una logistic regression. Que este no es el mismo modelo del compass. Estamos entrenando otra cosa. Bien. Y vamos a ver un classification report. Básicamente, estas son las métricas. Precisión 0.67, para cada una de las clases 0.70,
Fíjense que esta es muy parecida a la que creo que era 0,60 y... Bueno, este modelo es más flexible que el que tiene un solo peso que tiene Compass originalmente, pero tiene una precisión bastante parecida. Creo que era 63%, 64% la del modelo real. Fíjense que lo mejoramos. Bueno, y vamos a medir cuestiones de fairness. Entonces, esta librería. Claro, sí, exactamente. Sí, misdemeanor count. Misdemeanor no sé qué es, pero me suena que es esa palabra. Other. Sí, debe tener que ver con eso. Son ofensas menores las misdemeanors. Viene misdemeanors y después felony. Misdemeanors es todo lo que no es punible con cárcel. Y felonies son todos los delitos que tienen, con los cuales eventualmente podés ir a la cárcel. Okay. Y other por ahí son multas, no sé, qué sé yo. Priors. Sí, felony es mayor que misdemeanor, o sea, no sé, estacionar mal es un misdemeanor, por ejemplo. Ah, ok. O sea, es todo lo que no es punible con cárcel. Robar es un felony, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Ok. Bueno, vamos a instalar esta librería que básicamente nos va a permitir hacer group fairness. Entonces, estas abstracciones son bastante feas, pero bueno, es lo que hay. Hay un metric frame y voy a agarrar las métricas de sklearn y le voy a decir, bueno, voy a armarme un data frame que tenga la raza, la predicción binaria, la probabilidad predicha y el label, básicamente. Todo esto para nuestro modelo. El sistema de justicia americano es muy particular porque tienen la ley esa de los 3 strikes. Con 3 felonies tenés que ir a la cárcel, sean los que sean. O sea, por sumar 3. O sea, si tenés 3 felonies, vas a la cárcel, sea lo que sea. No importa si fueron 3 asesinatos o 3 de otra cosa, son 3. La cantidad es lo que cuenta y ahí no tenés chance de no ir, digamos. Te tienen que sí o sí, el juez te tiene que dar una cierta cantidad de días de cárcel de acuerdo al crimen que cometiste. Por eso, eso a veces funciona, a veces no, es súper debatible, como dijo Jan, tiene un montón de cosas filosóficas o no, pero por ejemplo para los supermercados, que robar es un felony, los supermercados que denuncian, realmente algunos dicen que están haciendo un crimen y otros dicen que están haciéndole un favor a la sociedad. Esto es un tema polémico, porque es un strike. O sea, si el supermercado te agarró con la mayonesa en la cartera, tenés un strike, ¿no? A las 3 veces que haces eso vas a la cárcel, igual que si hubieras matado a alguien o lo que sea, obviamente menos tiempo, pero vas a la cárcel. Es mejor eso a que te mate uno de seguridad de una cierta cadena de supermercados. Bueno, de coto no creo, pues no te van a poder alcanzar, pero tipo, bueno, tipo. Ay, bueno, me tenté. Horrible, ¿no? Pero bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, no, porque uno critica y después resulta que hay que ver qué pasa acá también, ¿no? Es lo que dijo Camila, si robaste 2 veces, te conviene irte a Noruega, a algún otro país, tipo, porque a la tercera, chau, tipo, ¿no? Es el sistema de 3 strikes es bastante sí. Preciso. Bueno, y entonces básicamente a este metric frame le vamos a decir, mira, te paso las labels, te paso las predicciones, te paso el atributo protegido, sensitive features, y te paso una función que es la métrica. Y te pregunto, bueno, accuracy global ya la sabemos, y ahora vamos a ver la accuracy por grupo. Bueno, nada, estas son las accuracies por grupo, son distintas. Acá podemos ver un plot, son bastante parecidas igual, especialmente entre los dos grupos que eran polémicos, digamos, están bastante parecidas. Y esto es algo que hace como el promedio de la diferencia, no me acuerdo realmente, pero esto es un numerito que a más alto más diferencia, más bajo menos diferencia, no me acuerdo qué era. Bien, vamos a dibujar las curvas de calibración. Básicamente tenemos la ideal, que es la verde, y tenemos para los caucásicos y los afroamericanos que las curvas es tal cual como le daba Compass esto. Son muy parecidas, esto está muy calibrado, está muy bien calibrado este modelo, muy bueno. Bueno, y ahora vamos a medir false positive rate y false negative rate, ¿no? Falsos positivos, que no era lo que más nos interesaba, vemos que la diferencia es más alta y vamos a ver qué es lo que pasa. Los caucásicos nos dan 13% y los afroamericanos 26%, el doble, tal cual como le pasa al sistema de Compass. Y esto de vuelta tiene que ver con el dataset y nos va a pasar con un montón de modelos que entrenemos. Porque así es el dataset, básicamente.
acá vemos el plot, básicamente. Esto ya lo calculé antes. Ah, no, este es el overall, la tasa de falsos positivos overall, y esta es la diferencia. Y vamos a ver qué pasa con la tasa de falsos negativos, ¿ok? Nos da 0,48. La vemos por grupo. Y esto también pasaba en Compass, que es que los caucásicos encima tienen el doble de probabilidad de ser un falso negativo que los afroamericanos, que tienen casi el doble, ¿no? Pero tienen la mitad de probabilidad de ser un falso negativo. O sea, no solo tenés chance de ser culpado cuando sos inocente, más chance de ser culpado cuando sos inocente, sino que también, si sos culpable, tenés menos chance de que igual te dejen libre. ¿Bien? Bueno, acá vemos el bar plot. Bueno, vamos a hacer básicamente discriminación positiva, que ya dijimos que era algo horrible para este caso. En realidad todo es incómodo para este caso, pero vamos a ver cómo eso afecta a las métricas, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hacer es, el score antes era una probabilidad, vamos a sumarle o restarle un threshold para culpar o exculpar más algunos grupos según la raza, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos un score de 0,5 y lo metemos en esta función con menos 0,1, lo estamos exculpando un poquito más. Fíjense que le bajamos la probabilidad. Si esto es negativo, bajamos la probabilidad. Si esto es positivo, subimos la probabilidad. Y con esta función de optimización horrible, en la que no quiero entrar en detalles de programación, después de algunas iteraciones vamos a encontrar unos buenos thresholds para igualar la tasa de falsos positivos. Eso es lo que nosotros queremos igualar. Entonces vamos a cambiar todos los scores exclusivamente para igualar la tasa de falsos positivos. Entonces, acá tenemos que esto es, afroamericanos los vamos a exculpar en una tasa de menos 0,09. Los caucásicos los dejamos fijos en 0 para que todo se iguale a ellos. A los hispanos los vamos a culpar un poquito más. Y a otros, bueno, los vamos a culpar casi nada, digamos, ¿no? Esto es casi un 0. Y básicamente vamos a aplicar la función que acabamos de decir con esos nuevos numeritos. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? Lo estoy tratando de balancear. Ay, lo tengo que abrir. Pero ahí ya no estarías alterando la data. Estoy alterando las predicciones. Ok, not ok. Claro, tal cual. Sí. Estoy alterando las predicciones. Pero suena un poco a que estás, no sé, buscando algo específico. O sea, está haciendo algo específico. Está agarrando básicamente la raza del acusado y mira, a vos te culpa más, a vos te culpa menos. Es horrible. Pero digamos, esto es discriminación positiva, básicamente. Ok. Para este caso es horrible, sin lugar a duda. Lo estamos haciendo porque este es el caso que tenemos y queremos ver cómo cambian las métricas, ¿no? Si ustedes esto los triggería mucho, piensen que este es otro de los casos para los que se aplica discriminación positiva comúnmente. Cosas laborales, universidad, etcétera, etcétera, que les puede parecer mal o no, bien o no, pero no importa, digamos. Esto, en este caso es completamente nefasto a los ojos de cualquiera. ¿Bien? Y vamos a cambiar entonces las predicciones en función de los nuevos scores. Y vamos a ver qué pasa con el accuracy ahora. Fíjense que el accuracy global antes era 0,67 y ahora cayó. Este es el cost of fairness. Nosotros aplicamos una restricción nueva y el modelo es peor. Eso va a pasar siempre. Peor o igual, ¿no? Pero en general va a ser peor porque igual tiene que ser un caso muy particular. Y estas son bastante parecidas las accuracies a las que eran antes. En este caso, bajamos la accuracy de los afroamericanos en pos de exculparlos más. Esta se queda igual porque no le cambiamos el score y estas son casi las mismas, ¿bien? Entonces ahora, bueno, vamos a hacer un plot. Son bastante parecidas. Fíjense que por tratar de igualar los false positive rate, ya la accuracy es más distinta que antes. Vamos ahora a ver cómo quedó el false positive rate, que era lo que queríamos igualar. ¿Bien? Quedaron bastante parecidas. Ahora acá tenemos las anteriores. ¿Bien? Entonces mejoró esto en función de lo que nosotros queríamos que era justo. Lo que nosotros queríamos optimizar. Vamos a hacer un plot, están bastante iguales. Y ahora, por último, vamos a ganar el false negative rate. ¿Bien? Y el false negative rate, increíblemente, bueno, increíblemente no tanto, digamos, pero fíjense que también mejoró la diferencia de los grupos. Entonces, acá podemos pensar la impossibility of fairness, o sea, no como una cosa estricta de mejoro tal métrica y empeoran todas las demás, sino como, bueno, algunas empeoran, otras mejoran, etc. O sea, no sabemos qué va a ser, pero iguales todas no pueden ser.
o 2 iguales no pueden ser. ¿Bien? Y bueno, y acá tenemos el gráfico de barras, esta mejoró también. ¿Bien? Y esto es básicamente el efecto de la discriminación positiva, que no empeoró tanto la accuracy y igualó un poco más estas dos métricas. Y, digamos, hizo que a efectos prácticos le tengamos que preguntar y usar de la persona a la raza. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a la presentación. Y, uy, apagué la cámara. Y vamos a avanzar un poco más con algunas soluciones más lindas. Bueno, antes de eso vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con hacer sistemas automáticos. Para esto voy a usar una anécdota de un libro que me gusta mucho, que es el Peopleware, en el capítulo 29. Dice que un empleado va al departamento de recursos humanos, presenta su renuncia, llena un formulario, lo deja. Al otro día se presenta con su jefe para decir que fue un error. Me arrepiento, no quería renunciar yo. ¿Sí? No. Deshagan esto, ¿bien? ¿Podrá deshacer la renuncia? Bueno, el sistema de renuncias no está diseñado para deshacer una renuncia. O sea, el chabón ya llenó, mandó el telegrama, no sé, hizo un montón de cosas, digamos. Lo que tenga que hacer en su país o en donde sea para renunciar. Sin embargo, digamos, esto es un error. El chabón está seguro que es un error. Va su supervisor y le dice, che, esto es un error, qué sé yo. Y lo que hay que hacer está muy claro para corregirlo. Simplemente la persona de recursos humanos puede agarrar el papel, hacerle un bollito y tirarlo a la basura y pretender que nunca existió. Y se corrige todo, ¿ok? El sistema, por tener personas humanas en el medio, se arregló por sí mismo. Algo que estaba por fuera de su diseño, que era necesario, pero que la gente que compone el sistema, digamos, que algo estaba por fuera de su diseño y era necesario, pero la gente que compone el sistema simplemente lo arregló sobre la marcha. ¿Por qué? Porque nada, porque, che, me arreglas esto, sí, chau. ¿Bien? Los sistemas humanos tienen una virtud que los sistemas automatizados no van a tener, digamos. Nos permiten cambiar cosas sobre la marcha para outliers o casos no contemplados. Hay una infinidad de gente con identidades distintas, apariencias distintas, no neurotípicas, con capacidades distintas, etc. Y aún así, sin tener en cuenta eso, es muy común que cualquiera de nosotros sea outlier en cualquier proceso. De hecho, Luis es outlier en un montón de procesos, tiene un montón de anécdotas de... Pero básicamente, nos va a pasar un montón, que vamos a hacer un trámite, no, vos no tenés tal cosa, no, vos no, etcétera, etcétera, no, pero para vos no, qué sé yo, ¿y qué hago? Y no sé, no hay flujo. Bueno, no. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos tal cosa, yo te hago tal otra, digamos, yo te lo soluciono, ¿se entiende? O sea, yo creo que lo perdí, pero tuve un documento que en una página decía, no sabemos qué poner acá. Te lo juro. Lo tendría que haber guardado para sacarle una foto. Y hoy en día mi DNI en una página decía, no sabemos qué información poner acá. Así decía. Ok, entonces, claro, y eso no, o sea, seguramente todos tengamos anécdotas de eso. De hecho, un compañero mío de trabajo, Batu, tiene un DNI igual al de otra persona. Su DNI no tiene clave única. Por alguna condición de carrera, algo que no sabremos qué pasó, hay otra persona que tiene el mismo DNI. Por ejemplo, fue a comprar algo, dejó su DNI y le saltaba que el sistema de la FIP le decía que era de otra persona. Y bueno, ¿qué hicieron? Hicieron la factura en papel, que ya no se hace, pero le hicieron igual. ¿Qué va a hacer? Yo doy fe que en FIUBA existía una profesora que todo el tiempo decía que el DNI no era clave primaria y la perseguían por eso. Y es verdad, DNI no es clave primaria, por más que quieran creer todos que sí, hay DNIs iguales. Veíamos normalización sí. y ponían cosas adicionales. Ahí puede ser lo que dice Juan. Sí, todo el mundo sabe que el DNI no es clave. No todo el mundo sabe. Yo no me creo eso. ¿Cómo puede ser DNI igual? ¿Ves? Puede Ahí ser. está, ¿ves? Ahí está, Damián no lo cree, ¿ves? Pero no puede ser. Pero vos no llegaste, no, claro, vos no llegaste a cursar. Sí. Claro, por eso existe el quill, que te agrega algunos números al DNI, si no existiría. Pero el quill depende del número de DNI, y si sos hombre También. y mujer, o sea, si son dos DNI con el mismo pero tenés dos posibles comienzos. No, pero aparte de por sexo. No, es único. Sí. Va a ser sexo y el DNI es único, y si el código verificador la tupla da 10, DNI es te única. toca Sí, 27. pero tenés, hay ponele, está el 20, el 27 Sí, y hay sí, otro más. No, es así, es el 20 si sos hombre, Claro. 23 si sos mujer, y 27 si el código verificador te da 10. El código verificador es el último
dígitos. Bueno, Si el no último sé. te da 10, sos 27. O sea que Damián, vos te sabés toda la heurística del quill, Sí. pero el DNI es clave no, primaria. pero no puede ser. O sea, tenés un lío de bárbaro si tenés el DNI igual que otro. Ahí está, mira, acá Sí, tenemos otro terrible. caso. Mira, Nicolás dice que tiene ese caso, sí. Mi principal problema con el DNI es que no sé si alguna vez lo vieron, pero los costos de renovarlo son exponenciales. Yo si lo pierdo de nuevo son $2 millones. ¿No vieron eso que dice duplicado 2.000, triplicado 8.000, cuadruplicado 150.000? ¿No vieron eso? Bueno, yo ya estoy en... Bueno, nada, entonces, y acá nos surge otro problema, ¿no? Porque si hay tanta gente outlier con categorías distintas y qué sé yo, digamos, ¿cómo podemos garantizar fairness? Y aún si pudiéramos igualar todas las métricas y etcétera, etcétera, no podemos imaginar de repente todos los grupos que nos pueden llegar a tocar automatizando el sistema. De repente vamos a estar todos juntos en una sala de reunión diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Nuestros atributos protegidos son tal, y por ahí nos faltan 100. Es una cosa interminable. Es realmente molesto esto, digamos, y es algo que nos va a limitar para hacer fairness también, ¿ok? Eso es otro de los problemas a tener en cuenta. Pero bueno, no todo es tan triste, ¿no? La automatización nos da la oportunidad de medir fairness más que cualquier sistema humano, ya que al tener un sistema determinista podemos calcular las métricas que queramos. O sea, nosotros tenemos un cierto dataset con unos datos, probamos tal modelo, tal otro. Con las cabezas de las personas no podemos hacer eso. Entonces, nos vamos a tener que cuestionar cuando haremos un sistema también si no queremos agregar una parte humana, si no queremos que sea completamente humano, si no queremos que sea completamente automatizado. Y todo esto también tiene un trade-off que hay que tener en cuenta, ¿ok? Y vamos a poder hacer cosas muy mágicas, que ahora vamos a ver más adelante, para mitigar la injusticia de formas que ningún sistema humano podría. Esto es como la promesa de las redes neuronales adversariales, que es uno de los ejemplos. Entonces, ¿cómo es el proceso de desarrollo que involucra al fairness en el medio? Bueno, vamos a ver una definición que es muy de gestión, digamos que es un stakeholder, es una palabra que creo que no tiene traducción en español muy clara y está muy buena. Y un stakeholder es un individuo, grupo o organización que podría afectar ser afectada o percibirse como afectada por cualquier actividad, decisión o resultado de un proyecto. ¿Ok? Sí, claro, bueno, accionista es una de las traducciones, pero en este caso es como que la persona que es stakeholder tiene como que tiene una parte sí, no sé cómo traducirlo bien. Realmente soy malo con las palabras. Pero esta es la definición de stakeholder según el PMBOK, el Manual de Administración de Proyectos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que más se da en materias de gestión es hablar de una autopista. Bueno, ¿quiénes son los personas de interés? Muy bueno, ahí está. Esa es como la traducción, sí, pero es medio extraño, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, entonces, nosotros estamos haciendo un proyecto de Machine Learning, por ejemplo, o lo que sea, estamos haciendo cualquier proyecto. Vamos a identificar stakeholders. Por ejemplo, esta autopista. ¿Quiénes son los stakeholders de esta autopista? Bueno, podemos imaginar la gente que vive ahí cerca, el Estado que está interesado en que la autopista se haga y eso le va a generar no sé qué cosa, los negocios que están cerca que por ahí tienen crecimiento o no crecimiento económico, la gente que vive en las puntas de la autopista que se va a poder viajar más rápido, los trabajadores de la autopista, que se van a ver afectados si les aumentas o no les aumentas el sueldo, paras la autopista, no paras la autopista, si hace, no se hace, etcétera. Y así podemos seguir. Va a haber un montón de cosas que podemos pensar. Esto no tiene límites en la imaginación, digamos. Bueno, entonces, más o menos la idea es, ¿querés hacer fairness en tu proyecto? Primero, identifica quiénes son los stakeholders, que pueden ser un montón más, ¿bien? Que pueden ser un montón. Después, dentro de esos stakeholders, ¿qué grupos querés que son sensibles, digamos? Piketty no sería un negative stakeholder. Sí. La identificación de grupos es bueno, o sea, sí, pero no es una discriminación mala, digamos. Es como bueno, esta es la gente que se va a ver afectada por nuestro proyecto. Vamos a preocuparnos por nuestros stakeholders, digamos. ¿Quién es la gente que se va a ver afectada? Y bueno, esa gente es de la que nos tenemos que ocupar si hacemos un modelo de Machine Learning, por ejemplo. Bueno, no me tienten. Bueno, entonces decimos, bueno, tal grupo es un stakeholder. Adentro de esos stakeholders vamos a tener, bueno, los distintos grupos sensibles, digamos. Vamos a tener, podemos tener género, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un modelo que asigna publicidad
a cierta gente. Entonces, de un lado tenemos los stakeholders, que son los publicistas, y de otro lado tenemos los stakeholders, que es la gente que recibe la publicidad. Del lado de la gente que recibe la publicidad podemos tener todas las cosas que caracterizan a una persona. Género, raza, etcétera, 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 etcétera. Y del lado de las empresas tenemos todas las cosas que categorizan a una empresa. De qué rubro es la empresa, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los fundadores de la empresa? La empresa es grande, es chica, es mediana, y un montón de cosas más. Entonces, nosotros lo que vamos a querer hacer es para distintos grupos de distintos stakeholders hacer fairness de grupo. O sea, de alguna forma lograr que ser lo más justo posible con un montón de variables para distintos grupos. Entonces, imagínense, si el fairness sharing posible para un mismo grupo en todas las variables, imagínense cuánto más tironean estas cosas, estos trade-offs, cuando metemos a distintos stakeholders para distintos tipos de grupo. Esto es como un dolor de cabeza terrible. Bueno, y para ayudarnos con esto, está algo que se llama Fairness Tree, acá les dejo el link, pero básicamente nosotros arrancamos con nuestros stakeholders y nuestro grupo protegido y decimos, bueno, vas a tomar una decisión punitiva o asistiva. Bueno, punitiva. ¿Y sobre qué grupo querés? Estás más preocupado por ser equitativo, digamos. Y bueno, si es con la gente que vos vas a castigar, entonces vas a llegar a que tenés que igualar el false positive rate, como era el caso de Compass. Pero así vamos a poder caer en distintos baldes y nos va a decir cuál es la mejor métrica según lo que estemos haciendo, ¿no? Nos va a guiar un poco. ¿Bien? Entonces, este es el pipeline. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de uno de los papers que vamos a probar, que es Mitigating Unwanted Biases with Adversarial Learning, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro modelo, por ejemplo, el de Compass, en donde acá están las variables de entrada. La edad del primer crimen, etcétera, 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 misdemeanor count, etcétera, felony count, etcétera. Y tenemos toda una red neuronal. Por ahora este es un modelo clásico, una red neuronal normal. Se multiplican todos los pesos, avanza, qué sé yo. Al final tenemos una sigmoide y tenemos la clasificación. ¿Va a reincidir o no va a reincidir? Bueno, este sería un modelo clásico. Bien, hasta acá, no sé si de lo anterior hay dudas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda de lo anterior? Bueno, bien. ¿Cuál es la clave de esto? Vamos a agregar otro clasificador. Este clasificador de acá, vamos a querer que prediga, que intente predecir la raza de la persona en este caso, ¿no? Entonces este clasificador va a intentar predecir la raza de la persona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descender el gradiente para mejorar esta predicción y ascender el gradiente para empeorar esta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que el modelo pueda predecir si una persona va a reincidir o no, pero haciendo que los datos que están en esta última capa sean incapaces de predecir la raza de una persona. Entonces, básicamente, estamos removiendo de la información de la última capa la raza de la persona o cualquier otro atributo protegido. Acá se pueden agregar un montón más de predictores adversariales. ¿Se entiende esto? Estamos aumentando el error de este predictor haciendo que este predictor no tenga la información suficiente en esta capa para predecir la raza de la persona. Con esto estamos mitigando los proxies. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? Ahora lo vamos a hacer. Claro, exactamente. El dato protegido siempre lo tenés que conocer porque fairness es imposible hacer fairness si no conoces el dato protegido. Pero esto vos lo haces a la hora de entrenar el modelo y después cuando terminaste de entrenar el modelo, este predictor de acá lo tirás y ya no necesitas más el dato protegido. El Z es una sola capa de una neurona que con los pesos, con los mismos valores con los que la red neuronal predice si va a reincidir o no, trata de predecir la raza. Entonces, cuando yo termino de entrenar esto usando la raza, o sea, entreno usando la raza, después tiro esta capa y uso solo esta. Y no necesito más la raza para predecir. Pero, digamos, me aseguro que la información que está acá no tiene como proxy a la raza. Digamos, ese es el truco. Y se usa en un montón de lados esto de adversarial learning. Tiene algo que ver también con lo que tiene que ver con GANs, digamos, que una red neuronal compite contra la otra. Y ahí vamos a ver el ejemplo. Entonces, vamos al notebook de adversarial learning. Kernel clear outputs. Vamos a instalar TensorFlow. Acá vamos a usar una librería que ya tiene implementada la red neuronal. A mí me gustaría hacerlo en Keras, pero nunca lo termino de hacer. Entonces hacemos el fetch compass, etcétera. Todo lo mismo de siempre.
¿Bien? Y básicamente, primero vamos a importar de esta librería, que es de IBM, y como dije, está muy mal programada, no me gusta para nada. Tal cual, me gusta que este tema sea tipo como una cosa bien matemática, bien seria, bien, sí. Soy bastante cabezadura yo en el sentido matemático, y muchas veces me encuentro discutiendo con gente de estos temas y me doy cuenta que no me hallaba, porque no, es toda una cosa blanda, digamos. Y como nosotros somos así los ingenieros, me parece que está bueno ver esto desde axioma, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... IBM tiene un sitio donde pueden probar eso, ahí se los paso en el link, el kit y tienen también podés entrar y ver, por ejemplo, para Compass, ver cómo definen el bias, distintas soluciones posibles. Ahí les dejé el link, que está bueno el sitio ese de Fairness de IBM. Ahí pregunta Juan si esto se está usando en Argentina o todavía falta para eso. En las empresas no es tan común que se use esto. Gracias si se mide. Gracias si no usan las... Yo una vez estuve en una entrevista de trabajo que era una empresa que daba préstamos, micropréstamos. No voy a decir qué empresa, pero básicamente me decían que ellos tenían árboles de decisión y qué sé yo, y que uno de los features que más les pesaba era que si los hombres eran divorciados, siempre terminaban, o sea, como que tendían a pagar un montón más el préstamo. Entonces yo digo... Ay, Dios mío. Sí. Horrible. Pero esto se va a empezar a usar porque la ley se va a empezar a intervenir en esto, y aparte las empresas, después salta uno de estos escándalos, hay ONGs como ProPublica que de repente descubre que Facebook, tal algoritmo discrimina, qué sé yo, y entonces Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, siguen una serie de lineamientos para que esto esté integrado en todos sus procesos. Entonces, en Google, en las empresas serias, importantes, esto es muy importante, digamos. Sí, comentario sobre eso, lo que dice Jen, es poco común que te bajen línea las personas que te encargan de hacer modelos de Machine Learning y demás, que te digan, che, tu modelo es fair, digamos, estás cumpliendo con fairness. Es muy poco común que eso, pero como científico de datos, lo que está en nuestro deber hacer que los modelos sean fairness sin que nos obliguen, ¿no? O por lo menos medirlo, digamos, informarlo, Por un lado porque es lo más justo éticamente, y por otro lado porque es anticiparse a cuando esto eventualmente sea un tema que te bajen. Y te lo van a bajar cuando cuando haya una legislación al respecto. En Europa ya hay legislaciones sobre estos temas. En Europa hay modelos que están hechos acá que no podrían funcionar. Vienen y te cierran la empresa. Te hacen una auditoría y te dicen, esto no cumple con esta ley, tiene usted tantos días para o darlo de baja, o solucionarlo, o cesar la operación. Y es así. O sea, ya hay varios países esos, Luxemburgo, Suiza, Finlandia, Estonia, no sé exactamente cuáles son los que están más avanzados en estos temas. Tarde o temprano llega, o sea, llegar va a llegar todo. Lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas bien ya de entrada, y en algunas empresas de acá esto ya se está teniendo en cuenta. Como en todo, nosotros estamos atrasados, digamos, con esto. Piensen que el problema de todo esto de Compass y que esto de los teoremas de imposibilidad, que todo eso nació en 2015. O sea, nada, ayer. Entonces... Colombia ya tiene una iniciativa de fairness, o sea, ya no es algo únicamente de Europa, además ya está empezando a aparecer acá algunas de estas cosas. Entonces, así como en su momento hay auditorías de, no sé, de X cosas, de ver si cumplís con tales procesos, con ISO, con aquello, con lo otro, en algún momento esto también va a llegar y va a ser legislación. Ustedes dirán, bueno, pero la legislación yo hago lo que quiero igual, ¿no? Como siempre acá, uno puede estar un tiempo por afuera de la ley, pero a la larga no es una buena estrategia, a la larga, ¿no? Más allá de que esto no tiene ninguna ventaja ir en contra de esto, ¿no? Porque es algo que es éticamente agradable hacerlo. Uno debería sentirse bien si tiene en cuenta este tema, como dijo Jen, si por lo menos lo mide, ¿no? Por lo menos medir si los modelos que estamos haciendo son fair o no. Y si no podemos medir y no tenemos tiempo de medir y no tenemos recursos para hacer todo esto, por lo menos tenerlo en cuenta y sacar a lo mejor las variables protegidas. Hacer algo, digamos, algo desde el punto de vista de fairness, de decir, por lo menos yo esta información no la uso, ¿no? O sea, podría usar, por ejemplo, el género de la persona para decidir si le doy un préstamo o no, y no lo uso, ¿no?
Tipo, por ahí podría usarlo y medir y ver y balancear y hacer cosas para que usando ese atributo el modelo sea fair, pero si no tengo recursos para hacer eso, o tiempo o lo demás, puedo simplemente no usarlo, ¿no? Y lo difícil es después cuando te preguntan, ¿por qué no lo estás usando? ¿No? Tipo, ¿no? Pero si lo usas, mejora, tipo, ¿no? Y uno dice, no lo quiero mejorar. Eso es lo difícil de explicar. Cuando vos intencionalmente decís que querés tener un resultado peor que el que podrías tener para ser justo. Ahí es donde se arman los quilombos. Porque los stakeholders a veces no les importa tanto la ética como a los científicos de datos, ¿no? Los científicos somos gente bastante preocupada por estos temas. La mayoría de los científicos decimos, bueno, nos preocupa que las cosas que hacemos sean justas. Yo uso el término, lo importante es no salir en los diarios. ¿No? Claro, Dice, ¿no? está hecho. Modelo hecho en, no sé, tal Sí. empresa discrimina a todos los que... lo importante es eso, no salir en los diarios, ¿no? Porque Tipo, o sea, una cosa es la ética propia que uno tenga y otra cosa es cuando eso sale en los diarios, se arma un escándalo y hay, y entonces hay la misma gente que quería que tu modelo tuviera más accuracy y te dice, ay, ¿por qué pasó esto? Este escándalo claro, es culpa de- ese es un además buen pierden argumento, plata. sí. Ese es un buen argumento para introducir fairness en un ambiente laboral, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto si empeora la accuracy o empeora aquello? Bueno, estoy evitando que salgas en los diarios, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y ahí ya se quedan más tranquilos, ¿no? Tipo, porque el día que salgan los diarios no vamos a ser nosotros, les decís, ¿no? Va a ser otro, ¿no? El día que esto explote o alguien diga, mira, este hizo aquello, vos decís, no, nosotros no tenemos esta política, lo hacemos distinto, lo tratamos de hacer bien. Son cosas importantes. La otra, bueno, ahí pregunta ¿y si en los concursos se toma en cuenta fairness? O sea, ¿concursos decís competencias? No sé si entendí. Y ahí dice, para asegurar no discriminar tenés que tener una base que discrimina. O sea, más o menos, porque por ejemplo, este modelo que estamos por entrenar, cuando a la hora de predecir no mira, digamos, es al revés, se ocupa de que esa información no esté en la capa, digamos. Hay competencias de fairness, pero en general no, digamos. Y lo otro, digamos, es que esta clase también es una excusa para ver la potencia de la matriz de confusión, sesgo estadístico, digamos, redes neurales adversariales y algunas otras cosas, digamos. Es como para madurar un montón de cosas o sea, hay un montón de... o sea, medir es muy confuso. De repente tenés Outrock, tenés tal métrica, tal otra, tal, todo tironea para todos lados y te remarea. Y esta es una buena clase como para darle, cerrarla con moño y entender un poco más, capaz. Además, no, está bueno introducir el tema, está bueno que todos se vayan con la idea de qué es fairness, qué es un atributo protegido, qué cosas se pueden hacer, porque es algo, por alguna razón, muchos cursos de Machine Learning o muchos cursos de Data Science y demás no tocan este tema. Me parece que es un tema que aporta un montón a la formación como científico de datos, conocer esto, más allá de que uno después vaya a usar cosas o no, que uno no le pregunten sobre fairness y digan, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Eso es lo importante, me parece, ¿no? Hay un montón de conceptos acá que ya se llevan todos. Creo que todos saben ya qué es un atributo protegido, ¿no? ¿Qué quiere decir que la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de fairness, ¿qué quiere decir eso, ¿no? Que se pueden hacer cosas, ¿no? Que no es decir, esto es imposible y no se puede hacer nada, porque estamos viendo distintos remedios, distintas soluciones posibles a los problemas de fairness, que se puede medir, ¿sí? O sea, que se pueden usar, como dice Santos, hay distintas métricas. Todas esas son cosas importantes para llevarse más allá del detalle puntual de un notebook o demás. Todos saben que es Compass, ahora que es el caso paradigmático de fairness, ¿no? Se pueden sentar en una mesa a charlar de este tema tranquilamente. Sí, tienen un montón más de herramientas para el... Pueden leer un paper, hay varios papers ahora sobre fairness bastante interesantes que se pueden leer a partir de esto, ¿no? Parece que está bueno. Y nada, es divertido también porque es todo incómodo, digamos. Todas las soluciones son malas, entre comillas, son todas incómodas. ¿Dónde podés encontrar el uso de cada métrica? O sea, de las que están de la cosa de la matriz de confusión, por ahí en Wikipedia, en la misma definición. Las más importantes, uno en general las sabe, false positive rate, true positive rate, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrenar esto. Primero lo vamos a entrenar la red neuronal con el debiasing apagado, con la parte adversarial apagada, ¿bien? Fisteamos, básicamente esto es una red neuronal normal, no tiene la parte adversarial, para poder comparar las dos casos, ¿bien? Y nos va a pasar algo muy interesante que va a ser muy positivo. Vamos a medir entonces este modelo adversarial, este modelo sin la parte adversarial. Y vamos a ver, bueno,
Esto era... déjenme ver un poquito más adelante. Siempre me olvido qué es cada número. Un segundito. Bien. 1 es afroamericano, 0 es caucásico. Bien, entonces, accuracy nos da esto, nos dan casi iguales. Bien. 1, recuerden, es afroamericano. Nada, casi no hay diferencia. Curva de calibración, los dos bastante parecidos, calibrados, menos calibrados en general que la regresión logística. Tasa de falsos positivos. Bueno, de vuelta, los afroamericanos tienen un poco menos que el doble, mayor tasa de falsos positivos, hay bastante diferencia. Acá está plot. Tasa de falsos negativos, se vuelve a repetir, los afroamericanos tienen la mitad, algo de bastante, menos incluso de la mitad probabilidad de tener falsos positivos. Acá está, digamos, todo, se repiten las mismas tendencias que vimos con la regresión logística. Y ahora vamos a aprender el debiasing. Recuerden que con el debiasing nosotros a la hora de predecir no vamos a tener en cuenta la raza de la persona. Lo único que estamos haciendo es que en la capa final sea menos probable que esa información esté encodeada. O sea, estamos sacando esa información de la capa final. Vamos a fitear. Bueno, ahí está. Vamos a predecir y vamos a, de vuelta, a medir la accuracy. Nos había dado 0,62 antes. Bien. Vamos a ver cuánto nos da. 0,61999. Fíjense que no perdimos casi nada, ¿no? 0,63. Ahora son más distintas. Para los afroamericanos perdimos accuracy. Bien. Una reflexión interesante. Ustedes podrán pensar, bueno, en pos de no discriminar a los afroamericanos, estoy perdiendo accuracy. No sabemos. Porque si el dataset es discriminatorio, no sabemos si en realidad para la realidad que no conocemos, que solo conoce, no sé, Dios, estamos teniendo más accuracy con esto. ¿Se entiende? No, lo desconocemos. ¿Eso se entiende? O sea, la métrica de accuracy nos va a dar más baja, sí. ¿Eso significa que en la realidad tenemos menos accuracy? No sabemos. Porque por ahí estamos mitigando que la métrica era mala. ¿Bien? Bueno, y ahí está. Diferencia, qué sé yo, sigue siendo chiquita. La curva de calibración, arruinamos la calibración, básicamente. La arruinamos. ¿Bien? Vamos a medir false positive rate. Fíjense que nos dan casi iguales en este caso. Solo por habernos ocupado de que la última capa no pueda tener información que ayude a predecir la raza. O sea, nosotros no agregamos no hicimos discriminación positiva, no usamos el feature de predecir, nada. Solo nos aseguramos que la última capa no tenga esa información. Fíjense qué potente. Porque esto es muy justo, digamos. Estamos diciendo, en la capa final de la red neuronal no quiero información que ayude a predecir la raza. Eso es súper razonable para todo el mundo. Me parece, digamos. Alguien podrá pensar que no, porque se usa la raza en el entrenamiento, qué sé yo. Pero bueno, es bastante mucho más feliz esto. Y esto no lo podremos hacer jamás en un sistema humano. ¿Bien? En un sistema humano estamos limitados a cosas tipo discriminación positiva, etcétera, etcétera, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Meter una red adversarial en el cerebro de la gente? No se puede. Y esto es mágico, esto es magia. ¿Bien? Y mejor todavía, el false negative rate también va a estar mucho más igual. O sea, perdimos calibración, sí, pero hicimos más cercano al false negative rate y al false positive rate. A pesar de que no puedan ser iguales matemáticamente, no quiere decir que no podamos mejorar las dos. ¿Se entiende? O sea, eso de impossibility of fairness es más o menos. ¿Bien? O sea, no se puede igualar, es que, bueno, en algún punto ya no vas a poder mejorar eso, pero se pueden mejorar las dos al mismo tiempo, digamos. No es una cosa lineal entonces las dos van para el lado opuesto. Y acá tenemos finalmente el plot, ¿no? Y bueno, esto es magia. Para mí es magia esto. No sé si les gustó. Vamos a ver una cosa más, porque para que vean que esto no se termina fácil. Unas 3 diapos más, pero para abrirles un poco más la cabeza. ¿Se entendió hasta acá todo? Bien. Sí, después voy a subir los notebooks. Bueno. Nosotros hasta ahora vimos group fairness. O sea, todo lo que acabamos de ver es exclusivamente para una métrica particular que se llama group fairness. Y los va a hacer tirar
este tema al carajo, se podrían agregar todas las variables protegidas que queramos, sí, pero capaz el hecho de sacar la información de tantas variables protegidas hace que la accuracy empeore muchísimo más. ¿No? O sea, capaz tengamos que pesar, de repente, capaz que viene alguien y nos dice, no, bueno, pero de biasea para raza en cantidad 1 y en cantidad 0,5 para género, porque a alguien se le ocurre que hay que hacerlo más para uno que para el otro. Va a haber que hacer soluciones de compromiso que por ahí son bastante feas. Bueno, y que, digamos, es pasar un número, algo que es completamente subjetivo y nada, alguien tiene que tomar esa decisión. Bueno, pero todo esto es para Group Fairness. Les va a hacer querer tirar todo este tema al carajo, saber que hay un montón de métricas de Fairness. Por ejemplo, Individual Fairness, que está muy bueno introducirlo con este video en una de las charlas que lo hacen en una de las charlas que me basé. Espero que se pueda escuchar. Getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to her. Le dan una... ¿Cómo es? Le piden una piedrita al monito este y como premio le dan una rodaja de pepino. Y al otro le van a dar una uva todo el tiempo, cada vez que le dé una piedrita. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. Prueba que la piedra sea buena. And she gets cucumber again. Ay, pobrecito. Yo nunca, antes de ver este video, nunca me hubiera imaginado que digamos, un monito, digamos, tenga ese sentido como de justicia, de, che, ¿qué pasó? A mí, yo te doy la misma piedra, ¿qué te pasa? ¿No? Ni siquiera se lo come, nada, ni siquiera es que hace un escándalo y lo come, no, lo tira directamente. No quiero esto. Entonces, digamos, una definición sencilla de Individual Fairness es, digamos, no tiene que ver con de qué grupo sos, sino que vos veas a las personas que son parecidas a vos y veas que tienen resultados similares, digamos, ¿ok? Entonces, supongamos... ahí está. Supongamos que tenemos esta regresión logística en donde, bueno, en Estados Unidos no sé si saben que hay un score crediticio que según todo tu historial y qué sé yo, acá también hay, pero no se usa tanto. Tenés un cierto puntaje, 27. Entonces, tenés más probabilidad de que los bancos te den un préstamo, ¿ok? Entonces, hacemos una regresión logística en función del score crediticio y esta es la probabilidad de tener un préstamo en función del score crediticio, básicamente. Bueno, vamos a poner un threshold porque decimos, bueno, tenemos tal costo si no nos pagan el préstamo y qué sé yo, y para ganar plata, porque somos un banco y queremos ganar plata, ponemos el threshold acá. Entonces, a la gente que está de este lado le damos el préstamo y a la gente que está de este lado no le damos el préstamo. Entonces, imagínense que hay una persona de este lado de la curva y hay otra persona de este otro lado de la curva, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver? Esta persona que está acá va a ser el monito que le dieron el pepino y esta persona que está acá va a ser el monito que le dieron la uva. Che, yo soy casi que igual. Por un diferencial soy distinto a esta persona y a mí no me diste el préstamo. Eso es una mierda, tipo nada. Va a estar enojada esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide Individual Fairness? Definimos una distancia. En este caso, la diferencia de scores, de crediticios, pero la distancia podría ser cualquier cosa. Podría tener que ver incluso con atributos protegidos y ahí tiene una relación con Group Fairness, lo que sea, no importa. Es una métrica que nos ayuda, dada una distancia, la que sea, en función de los features, en función de cosas que no son features, etcétera, etcétera, a definir Individual Fairness. Entonces, ¿qué se hace con esta distancia? Se integra una función, no importa cuál, sobre todo el espacio de decisión, y en donde sucedan diferencias muy grandes en función de la distancia, eso suma cosas muy grandes. Y eso es un problema, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? La mejor solución de Individual Fairness para que es el caso más simple, el ejemplo más simple. Bueno, en lugar de poner un threshold, a esta persona que está acá, si tiene una probabilidad 0,7 de obtener un préstamo, agarramos y simulamos algo aleatorio con probabilidad 0,7 y le damos el préstamo o no le damos el préstamo según lo que diga esa variable. Y esta persona que tiene probabilidad 0,71, hacemos lo mismo. Simulamos y con esa probabilidad hacemos que si obtiene el préstamo o no dependa directamente de la probabilidad, de forma completamente aleatoria. Eso es medio como
en términos de lo que experimenta esta persona con otra igual, es raro porque a algunas le tocan, a otras no le tocan, es completamente aleatorio, pero en términos de esperanza y de promedio de la gente que va a recibir esto, hace que sea lo más suave posible. Entonces, esa integral que hacemos con esta distancia nos va a dar muy chiquita porque no va a haber saltos grandes entre lo que recibe una persona y no recibe otra. Y ahí, nada, es como si los dos monitos tuvieran probabilidad 0,5 de recibir pepino o uva, digamos. Bien, y estas son las referencias de algunas charlas y el libro que usé para basarme en esto. Así que nada, bueno, después hay una diapo de conclusiones, pero no me acuerdo qué decía acá. No sé si quieren preguntar algo en general. Bueno, entonces... no hay Kahoot de esto, lamentablemente. No. Tendría que haber armado. Pasa que fue... Y si el gráfico se lo estira, que en lugar de ser suave haya un salto. A ver. Un segundito, voy a agarrar la pizarra porque no te termino de entender. Sí, entiendo que es el de la probabilidad de tener crédito, pero, a ver. El gráfico era ¿qué haces? Ahí está. Era así, ¿no? Esta es la probabilidad, básicamente, ¿no? Y vos decís de hacer qué, digamos. Vos, acá está el threshold. Vos decís, hacemos zoom acá. Miren cómo te dibujo ese zoom, ¿eh? Hacemos zoom acá. Y esto, haciendo zoom, se ve así, básicamente, ¿no? Y acá está el threshold. ¿Qué dirías de hacer ahí? Claro, de hacerlo totalmente recto. O sea, en lugar de que suba de poquitito, vaya que choque contra el threshold y suba hacia arriba de todo. O sea, hacer algo, voy a dibujarlo en verde, algo... como una especie de escalón. Así como una especie de escalón. Claro, tal cual. Está bien, pero digamos, lo que está midiendo el individual fairness no es la probabilidad. Digamos, el score de esta persona sigue siendo muy parecido al de esta y los dos tienen resultados distintos, independientemente de cómo se vea la función. ¿Me explico? Ok. O sea, después la probabilidad sí se usa para resolver el problema de la justicia de individual fairness y tirar una moneda y qué sé yo. Pero con la probabilidad D como D, sea la curva que sea, acá en el eje X hay un score crediticio y acá en algún lado hay un corte y va a haber dos personas que están muy cerquita y una va a recibir el préstamo y otra no. Y ese es el problema. Bien. Bueno, entonces podemos dar por... Uy, perdí el cosito, ¿no? La gomita. Ah, acá está. Podemos dar por terminada la clase, creo.